Vamos a conversar a las 7:08 con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Él es experto en temas energéticos y nos llamó la atención hace unos días. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Me escucha? Abrazo, Jimmy. Buenos días. Buenos Saludos días. también a Omar y gracias por la invitación. Gracias. Nos llamó la atención que usted publicó hace unos días algunos comentarios en redes sociales en el sentido que si no se hacen determinadas reparaciones, intervenciones en el sistema de generación eléctrica, corremos el riesgo de racionamientos en el estiaje de este año, ¿es correcto? Sí, bueno, todo parte de un tema de falta de inversión, una infraestructura ya obsoleta, envejecida, que ha cumplido su ciclo en toda la cadena de valor, porque no solo de generación. Y a partir de ahí, usted mismo mencionó, esta falta de mantenimiento requiere que las nuevas autoridades, digamos, de este gobierno, le toquen la puerta al ministro de Finanzas y le digan, oiga, necesitamos recursos para que, por favor, tengamos la adecuada inversión que se necesita hacer. Y el ministro de Finanzas le dice, no, porque estoy metido en una guerra. Necesito para seguridad, necesito para otras cosas, y a mí me dejaron las arcas vacías. Y ahí es cuando nosotros insistimos en el tema tan recurrente de los subsidios eléctricos. Cuando usted analiza los subsidios eléctricos al sector residencial, en cierta forma está bastante cubierto, porque la tarifa eléctrica es de 9 a 68 centavos. Y esto, de hecho, hasta es un poco injusto por la población de la costa, porque consume más y evidentemente está pagando más. Pero no se entiende cómo este gobierno, que necesita recursos, que no le da el Estado, porque además el Ministerio de Finanzas sabe que el Estado está en una situación bastante crítica, le mantienen subsidios eléctricos a las dos grandes mineras, donde todavía les vendemos a 5 centavos. Entonces, es verdad que recibieron una infraestructura bastante precaria, en malas condiciones. Es verdad, además, que no tienen recursos, porque Finanzas evidentemente no les puede dar los recursos con la inmediatez que se requiere. Pero al mismo tiempo no toman la decisión de quitarle estos subsidios torpes, ineficientes, que no han servido para nada, por ejemplo, a las grandes mineras. ¿Cuánto le cuesta al país ese subsidio a las mineras que usted menciona, Jorge? Estamos hablando de cerca de $20 millones al año. Perfectamente, y este es solo, digamos, es solo un ejemplo, hay otros sectores que igual tienen que ser revisados, pero $20 millones al año implica que se pueda hacer mantenimiento, por ejemplo, a Transeléctrico, a las termoeléctricas. Imagínense usted una cosa que es importante. La semana pasada nosotros le terminamos comprando electricidad a Colombia a 50 centavos el kilovatio hora. Ojo, ya estamos hablando de un mes que se supone que es de lluvias, que se supone que el estiaje ya pasó. Estamos comprando a Colombia 50 centavos el kilovatio hora. Y esto, para cuando le compramos a 50 centavos, lo revendemos a 5 centavos. Jimmy, usted me parece, sí, siempre me ha parecido que es un empresario exitoso, que ha hecho muy bien su vida empresarial. Si a usted lo ponen a que maneje el sector eléctrico hoy, le aseguro que no va a poder desenvolverse, desarrollarse, presentar resultados de una buena forma, siendo usted un buen empresario, siendo una persona que es un buen gestor, porque si no tiene recursos, ¿cómo puede hacer? Claro, pero ingeniero, me sorprende lo que usted nos comenta y al mismo tiempo me responde a mí, a Omar y a los televidentes, ¿por qué se han estado dando estos cortes no anunciados, no sé si no programados? Programados deben haber estado, pero no anunciados desde hace un par de semanas, porque ¿cómo es que estamos comprando energía cuando se supone que no hace falta en esta época? Esa es la pregunta. Estamos comprando energía, y no solo eso, estamos comprándole energía a un vecino que lamentablemente, y este sí es un criterio mío, ha abusado de nuestra necesidad. Claro. Mientras nosotros irónicamente le vendemos el precio
electricidad subsidiado, porque así somos de ingenuos, cuando les vendemos a Colombia, le vendemos a 3 centavos el kilovatio. Claro. Porque nosotros no cargamos el costo de la inversión y la amortización de inversiones. Colombia, que tiene un sistema abierto, nos venden a 50. Vende a 40, 50, 60 centavos. Yo ponía en un tuit, ahora que ya vamos a entrar, por ejemplo, abril va a ser un mes, ojalá, de bastantes lluvias, de abundancia de lluvias. Yo le decía, yo ponía en un tuit, a los hermanos colombianos hay que tratarlos de la forma recíproca que nos trataron, porque resulta que Colombia está también con unos embalses a mínimos y es posible que también entre en algún momento racionamientos, y nosotros como ecuatorianos tenemos que ayudarlos a nuestros hermanos colombianos con los mismos números con los que nos ayudaron. Claro, claro, ojo por ojo, diente por diente. Oiga, ingeniero, pero ¿en qué meses sería, en qué meses corresponde el estiaje de este año? Y hay efectivamente el riesgo, si no se dan los trabajos de mantenimiento, de que se produzcan racionamientos como este año, como el año pasado, perdón. Lamentablemente, espero equivocarme, pero lamentablemente sí, lamentablemente no se han hecho correctivos, y ya voy a mencionar al respecto, pero ¿de qué meses empieza el estiaje? Más o menos, porque esto no es exacto, desde septiembre a marzo, algo abril, marzo también debería ser, no es exacto, digamos, ese estiaje, sino son curvas. Entonces esta curva ya debería terminarse en marzo. Por eso es que llama mucho la atención tener apagones en marzo. Ahora, ¿qué se tendría que haber hecho? Acuérdese, usted en una entrevista anterior me dio la oportunidad de pensar. El señor Miranda, que fue gerente de Petroecuador por una semana, lo único que hizo fue declarar desierta la licitación de Campo Amistad. Y obviamente, con menos gas, no hay provisión de gas para una termoeléctrica subutilizada, y han hecho ahí algunos ajustes para que esa termoeléctrica en una menor capacidad pueda producir con diésel. Entonces yo puse también en mi cuenta de X como al día siguiente de declarar desierta la licitación de Campo Amistad, hacía fila varios tanqueros con diésel importado para proveer de diésel 70% más caro, además favoreciendo a los importadores de combustibles, entregándole diésel a la termoeléctrica. Entonces, el ecuatoriano es el mayor boicoteador del desarrollo del Ecuador. ¿Cómo es posible que en un país donde el estiaje anterior le dejó a Selec y al sector eléctrico una deuda de cerca de $300 millones, un hueco de $300 millones, cuando le compramos a Colombia, y ahí sí, cash, pagando billete sobre billete, como se dice, $250 millones, porque nos vendieron electricidad a un precio carísimo, donde además no se ha contabilizado todas las plantas de luz a nivel nacional que evidentemente utilizan diésel importado y subsidiado, y esta es una pérdida económica para el país. ¿Cómo mantenemos subsidio a las dos grandes mineras? Oiga, ingeniero, perdone sí la interrupción. Claro, una interrupción más antes de darle paso a Omar. ¿Usted no cree que ya el gobierno debería anunciar estos cortes que se están dando hace más de una semana? Todos los días recibimos aquí, bueno, yo soy también víctima de esos cortes, muchos aquí. Hay cortes de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, sin anuncio, sin previo aviso. Y se supone que no es pues por daños que se cayó un poste, no, son el sábado, el jueves o viernes que hubo un corte en un sector cercano donde vivo, cuando se pidió información. Esa es la cuota que le corresponde a ese sector hoy día. Es decir, son cortes extraoficiales, pero deberían, digo yo, anunciarse, ¿o no? Por supuesto, porque además el corte es una especie de vacuna, como usted lo menciona, o una especie de vacuna energética. Nadie quiere pagar. Porque uno no puede producir, no puede desarrollar su actividad económica, etcétera, que hay pérdidas económicas. Y obviamente se tiene que anunciar, pues que además, cuidado la ciudadanía piense que
se acaban los cortes y el problema está resuelto, porque hay una factura que pagar, y hay una factura que pagar a un cliente, que es el Estado ecuatoriano, que no tiene los recursos. Y yo quiero insistir en esto, Jimmy. Necesitamos mejorar la recaudación. Si no mejoramos recaudación, estamos hablando de que esto no va a tener solución a corto plazo, que es lo que se trata. Además, ya aguantamos los cortes del estiaje anterior, seguimos con cortes de luz, seguiremos muy probablemente el próximo estiaje, y tenemos que ya empezar a buscar soluciones un poco más realistas y de largo plazo. ¿Cómo es posible que sigamos pagando de 9 a 78 centavos en el sector residencial, que, como le digo, ya en cierta forma se compensa? Todavía probablemente hay algo de subsidio, pero se compensa, porque está compensado con los que más consumen. Pero el sector minero pague 5 centavos el kilovatio hora. Esta es una afrenta. Y yo le quiero decir una cosa importante. La señora presidenta de la Cámara de la Minería dijo 2 mentiras, por lo cual no se sabe ya qué más creerle. Dijo que 5 centavos es un precio bastante competitivo dentro de la región. No hay nadie en la región que pague esto para el sector en electricidad, en el sector minero. Segundo, dijo que los contratos de inversión tenían un compromiso del Estado para mantenerles este precio subsidiado, lo cual es absolutamente ridículo, porque imagínense usted, son 30 años de concesión, imagínense que al 2050, 2060, sigan con el precio de 5 centavos, que de hecho ahora ya es bajo. La asambleísta Pozo le manda una comunicación al Ministerio de Energía y le dice: oiga, dígame por favor si efectivamente existe este compromiso y qué funcionario firmó esto, porque evidentemente había que exponer al funcionario. El Ministerio de Energía y Minas dijo: no hay tal compromiso. Entonces, la tercera cosa que dijo la señora Silva es: si nos quitan el subsidio no vamos a estar lloriqueando. Bueno, pues, señores del gobierno, presidente Noboa, quíteles el subsidio, porque además resulta que una de las empresas que recibe enormes subsidios, no solo de electricidad, alumbrado público, diésel, que sobrepasa los 57 millones de dólares, y además una empresa que quiere triplicar producción, por lo cual si no se corrigen los subsidios sería triplicar obviamente el subsidio. Resulta que esta empresa tuvo utilidades por 500 millones de dólares. Entonces no es que va a quebrar si le quitan el subsidio, es que en el país, querido Jimmy, con esto termino, es facilito poner subsidios, es facilito cuando viene un funcionario generoso con plata ajena, pero qué difícil es desmontarlos, porque tenemos una tara mental de que supuestamente los subsidios nos ayudan a impulsar el desarrollo. En 60 años que hemos tenido subsidios, ya deberíamos ser Singapur si eso fuera cierto. Ingeniero. Porque hemos regalado recursos. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día. Gracias por su tiempo. Hola, Omar. Ingeniero, justamente eso le quería decir, porque esa es la posición de ellos. A ver, ellos no le dicen subsidios, pues no, le dicen que son incentivos para el fomento del empleo y de la producción. Lo cierto es que le quiero hacer un detalle. Usted habla de 2 mineras. La pregunta es, ¿este subsidio eléctrico beneficia exclusivamente a esas 2 mineras o a todo tipo de minera que cumpla ciertos estándares? En realidad existen 4 empresas que se benefician de esto. Una estatal, una industrial y las 2 mineras. En total suman más o menos unos 60, 50 millones de dólares de subsidios eléctricos en un país que no tiene ni para pagar salarios y que no tenemos ni para comprar balas para seguridad. Ahora, ingeniero, con esos 60 millones, sí, ¿qué se podría hacer en estos momentos si hubiera esa capacidad monetaria para intentar evitar apagones? ¿Qué se podría con esos 60 millones? Como sencillo, para hacer un parangón, o sea, súper sencillo. Tenemos una infraestructura termoeléctrica, que es la que necesitamos por falta de lluvias, absolutamente precaria, en mal estado, sin mantenerse. O sea, a mí me indigna enormemente, primero, que se burlen del país diciendo que es un incentivo cuando esto es un subsidio. Tanto es así que el Ministerio de Finanzas le contesta al asambleísta Pozo: todo lo que está debajo de 9 centavos es subsidio, punto. Y además requiere de algunos temas legales
de informes de aprobación del Ministerio de Finanzas y todo esto que no los tiene. Por eso es que el asambleísta Pozo manda un pedido a Contraloría a que de una vez por todas se aclare este tema de subsidios y se corrija. Pero yo, digamos, esa sí es una crítica al Ministerio de Energía, que se queja que no tiene plata, pero no toma las decisiones de subir los precios. Entonces, nosotros mismos nos estamos boicoteando, como el tema de la Termogás Machala, que declaran desierto, se empuja un año más el proceso para una nueva licitación, y obviamente no se aprovecha la máxima capacidad de la termoeléctrica. Así como el Toachi Pilatón, que usted mismo decía, sí. Jimmy, al final del día, en estos momentos, ¿cómo se les ocurre parar? Hay que ver cualquier solución para que no pare, porque necesitamos esa energía. Asimismo, con el bloque de 500 megavatios, asimismo, con la inversión privada que quiera aterrizar, se necesita obviamente mayor celeridad. Entonces, si bien es cierto, yo quiero ser muy enfático en que recibieron las autoridades actuales una infraestructura precaria, además sin fondos, porque el Ministerio de Finanzas no los tiene. También es cierto que se deben tomar ciertas decisiones y que tienen toda la potestad de tomarlas las autoridades actuales. Ahora, ingeniero, solamente para cerrar, a ver, usted te mencionaba el tema y es verdad, yo estuve viendo el fin de semana, ya las autoridades en Colombia están con un plan de ahorro ciudadano ante la posibilidad de inicio de racionamientos en Colombia. La pregunta es, y esto sí me descolocó un poco, ¿nuevamente le volvimos a comprar o no hemos dejado de comprar electricidad a Colombia? ¿Y no se había negociado un mejor valor por el precio que nos estaba vendiendo Colombia? Y la pregunta al final, antes de ese contexto, es, si Colombia llega a racionamientos, obviamente ya nos va a poder vender. Si no nos puede vender, nos jodemos nosotros, como decimos en el barrio. Empiezo por lo último. Sí, nos jodemos nosotros. De hecho, yo vivo en Tumbaco, por lo cual si se pierde la conexión, ya saben por qué es. Pero mire una cosa, Omar. El ministro Santos, con su ingenuidad, pese a que fue con el señor Uquillas, gente que conoce el sector, con el presidente, fueron a abrazarse con el presidente Petro. Y esto hay que decirlo, yo no he escuchado a alguien que lo diga así tan claro, pero hay que decirlo a la ciudadanía. Llegan a Colombia y los hermanos colombianos los abrazan pues a la delegación y le dicen, claro que te voy a ayudar, pero solo te voy a vender electricidad proveniente de la quema de combustibles líquidos. ¿Eso qué quiere decir? Te dicen que es lo más caro. Entonces le venden a 40, 50, 60 centavos de forma casi permanente. Hicieron sus navidades. La ministra Robo fue a una nueva delegación, le dijeron ya, no solo te vamos a vender con combustibles líquidos, te vamos a vender también con combustibles gaseosos, que en realidad es gas natural, porque ellos sí aprovechan el gas, mientras nosotros quemamos gas en la Amazonía, que es rico en propano y butano, que es GLP, y en metano, que es gas natural, que bien podría servir para generación eléctrica, además de Campo Amistad. Entonces ellos dicen, te voy a vender con gas, que es más barato. Y obviamente bajó el precio. Pero oh, sorpresa, medio nos descuidamos y nos suben el precio. Y la semana pasada llegamos a los 50 centavos el kilovatio hora. Yo le mandé esta información a Jimmy, puedo mandarle nuevamente para que pongan en redes sociales. Y con esto sigue habiendo una feria de precios, porque 50 centavos es 10 veces más lo que nos cuesta la hidroelectricidad en el Ecuador. 10 veces más. Además, la hidroelectricidad tomando en cuenta costos de amortización y retorno de inversión. Fíjese usted, por ejemplo, la ciudadanía un poco se impacta porque ha subido el GLP, tanque de gas, ha subido los combustibles, le subieron 5 centavos. Pero Jimmy, Omar, ustedes sí saben que un tanque de gas, el precio real, si se pone precio internacional, que le cuesta al Ecuador porque importa el 86%, si se pone el precio de las pérdidas, las mermas, almacenamiento, embotellamiento, centros de distribución, transporte y todo esto,
El tanque de gas debería estar costando cerca de $25 el tanque. Imagínense. Entonces, lo pagamos a $1.60 y veo a algunos, incluso periodistas, colegas suyos, indignados porque es que ha subido 5 centavos, cuando el subsidio es del 92%. No hay plata que sirva, no hay IVA que funcione con precios absolutamente más subsidiados. Bueno, pero en este caso lo que hay que hacer, en este caso lo que hay que hacer es producir, hacerlo útil el gas que desperdiciamos todos los días, pues, ¿no? De esa manera se amortigua el tema del subsidio, que efectivamente es sumamente alto. Jorge, lamentablemente el tiempo se nos vino encima, quedaron temas pendientes, pero gracias por los aportes, Jorge. Jorge Luis Hidalgo, que es un experto en temas energéticos. Un buen día, un abrazo, Jorge. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Omar. Gracias.